¿Alguien sabe cuál es este tipo de enfermedad? ¿La he escuchado alguna vez? Eche cabeza. A ver, no es Alzheimer. Este es el nombre técnico de esta enfermedad. Pero yo sé que si la conocen. Les voy a dar una pista. Es la enfermedad más antigua del mundo. La lepra. Hansen es el nombre técnico de esta enfermedad. Y el diccionario de la Real Academia dice o define la lepra de la siguiente manera. Dice enfermedad cutánea de carácter asqueroso. Yo no sé si usted alguna vez ha visto un leproso, pero quiero compartir con ustedes unas imágenes. Una persona con lepra es una persona que el cuerpo empieza a llenársele de llagas. Aquí vemos un hombre. Aquí está el cuerpo todo lleno de llagas de esta persona. La lepra, lo primero que ataca es el sistema nervioso. ¿Sí? Una persona con lepra, como lo que ataca es el sistema nervioso, no siente dolor. O sea, puede colocar una manita hirviendo en un fogón y no le duele, ¿sí? No le duele. Gracias, hoy comúnmente es irónico, ¿no? Gracias a que uno pueda llegar a sentir dolor, ese dolor lo ayuda a uno a no hacerse más daño, ¿sí? Si usted se cae y entonces usted siente que algo se le partió porque le duele, usted le dice a la gente, no me mueva, ¿cierto? No me mueva, porque le duele. Gracias al dolor, usted no se hace más daño. Una persona con lepra puede llegar a caerse, partirse la tibia y el peroné, y puede llegar a levantarse y seguir tratando de caminar porque no siente dolor, ¿sí? Puede llegar a lacerarse, no siente dolor. Esta enfermedad, como les decía, ataca primero el sistema nervioso. En su gran mayoría ataca el sistema óptico, ¿cierto? Resequedan los párpados, se empiezan a caer los párpados, hay algunos que llegan a tener una ceguera como tal. Vemos las manitas de esta dama, ya todos sus deditos prácticamente se los tumbó. Hay despigmentación de la piel, ¿sí? Despigmentación de la piel. Y eso es la lepra. Cuando uno va al Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, el libro de Levíticos describe lo que hacen en aquel tiempo por temas sanitarios, ¿sí? Se creía que una persona que llegaba a obtener la lepra, algo había hecho, algún pecado había cometido y Dios lo estaba castigando. Entonces, al leproso, cuando se le podría llegar a decir que se le tenía la duda o la sospecha, es la palabra correcta, se le sospechaba de que estaba enfermo de lepra, inmediatamente tenía que ir a presentarse ante el sacerdote y entonces incluso tenía que decirle a su familia, no sé si voy a volver, ¿sí? Iba y se presentaba ante el sacerdote y el sacerdote tenía que apartarlo, lo tenía que aislar. Vivían en cuevas con otros leprosos. Era algo bastante difícil porque la persona que tenía lepra, según las leyes levíticas, habían varias prohibiciones. Una de ellas, un leproso no podía vivir dentro de la ciudad. Tampoco podía entrar a una ciudad.
Aparte de eso, un leproso le era prohibido hablar con una persona sana, porque se creía que el aire que salía de su boca, el otro lo podía inhalar y lo podía contaminar. Un leproso no podía tocar a otra persona porque lo contaminaba, y pues una persona sana no podía tocar a un leproso porque se contaminaba, ¿sí? Era el cáncer de la época. Aparte de esto, a los leprosos les daban una indumentaria para que las personas, quizás cuando ellos andaban por el desierto, las personas que lo observaran se percataran a lo lejos y entonces cambiaban de rumbo para no tropezarse con este tipo de personas. Y si la persona no se percataba de que era un leproso y el leproso veía que se estaba acercando mucho a él, entonces tenía que pasar por algo muy vergonzoso de llegar a expresar y decir: soy inmundo, soy maldito por Dios. La historia dice que allá donde vivían en las cuevas con otros leprosos, dice que las ratas se daban festín con los genitales de aquellas personas leprosas. ¿No sentían? Así que las ratas se daban ese festín comiéndose los genitales de los leprosos. Era una vida muy triste la de los leprosos. Era una vida bastante cargada de situaciones que quiero que en esta noche podamos estudiar. La historia está registrada, es una historia muy cortica de solo 4 versículos, pero solo me voy a centrar en 3, que está en el Evangelio según San Mateo. Si tienen sus Biblias, San Mateo el capítulo 8, y es allí donde quiero que podamos, al abrir nuestra Biblia, poder entender un poquito de la historia en estos 3 versículos. Dice el versículo 1, San Mateo capítulo 8, dice lo siguiente: cuando descendió Jesús del monte, ¿qué dice? ¿Están conmigo? ¿Lo seguía cuánta gente? Mucha gente. Noten los detalles, y es en lo que quiero que nos centremos, en los detalles. ¿En qué lugar se encontraba Jesús? ¿En dónde? En un monte, o sea, en un lugar apartado. No estaba en una ciudad, estaba en un monte. Y dice que había mucha gente allá escuchando a Jesús. Y entonces, dice el versículo 2, en esto se le acercó un leproso, se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Cuando uno lee la historia así, uno dice: qué fácil, ¿no? Normal. Pero quiero que entremos a llegar a imaginar. Les decía que la vida del leproso no era fácil. La Biblia no dice si el leproso tenía familia, si tenía esposa, si tenía hijos. No lo dice, no lo menciona. La Biblia no dice cuántos años llevaba enfermo, no lo menciona por ningún lugar. Pero centrémonos un poquito en la vida del leproso. En la vida del leproso. Yo tengo aquí unos corazones. Y ustedes me van a decir qué ven en cada corazón. ¿Qué ven en este corazón? Nubes negras. ¿Qué más ven? Truenos. ¿Cómo podríamos llamar este corazón? Un corazón atormentado. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que el corazón del leproso estaba atormentado? Sin duda alguna estaba atormentado. Vivía cargado, vivía amargado, vivía con una situación muy triste. Y yo no sé si en esta noche, a lo mejor hay aquí entre nosotros alguien que lo esté amargando,
que esté atormentado por algo, al igual que el leproso. Tengo otro corazón aquí. Este corazón. ¿Qué ven dentro del corazón? Lágrimas. ¿Será que el leproso lloraba? ¿Qué creen ustedes? La Biblia no lo dice. ¿Pero será que lloraba el leproso? Sin duda alguna sí lloraba. Sí, sin duda alguna sí lloraba. Tenía que quizás irse a apartarse y allí donde se encontraba quizás llorando. Vuelvo a repetir, la Biblia no dice si tenía familia. Imaginemos que a lo mejor tenía familia, por lo menos tenía papá, mamá. Estar lejos de ellos, el pensar, o sea, qué cosa tan dura es estar lejos de las personas que amamos. Yo no sé si esta noche hay alguien aquí que a lo mejor tiene un corazoncito que esté llorando por algo, que tenga el corazón triste por algo. Tengo otro corazón aquí. Un corazón con preguntas, interrogantes. ¿Será que el corazón del leproso tenía preguntas? El leproso a lo mejor se preguntaba, ¿por qué yo, Señor? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué hice para ese castigo tuyo? Y yo no sé si en esta noche hay alguien que tenga igual el corazón del leproso, que tenga interrogantes, que tenga preguntas y que le pregunte a Dios, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué siempre me toca a mí? ¿Por qué siempre que entrego mi corazón a otra persona quizás me lastima? ¿Por qué? ¿Por qué siempre que trato de hacer las cosas correctamente, las cosas no me salen como las espero? Y nos preguntamos muchas cosas. Tengo otro corazón. Este corazón. ¿Qué ven dentro del corazón? Unas curitas. ¿Para qué sirven las curitas? ¿Sí, las curitas sanan las heridas? Las tapan, ¿cierto? Para que de pronto no se le ensucien a uno, no se le contaminen. No las sana. Pero a lo mejor el corazón del leproso tenía esas curitas, ahí algo. Y a lo mejor en esta noche, a lo mejor quizás hay muchos aquí que no solo tienen 2 curitas como este corazón, sino tienen muchas ahí porque tienen varias heridas, varias situaciones difíciles. Tengo un penúltimo corazón. ¿A cuántos nos han roto el corazón? El corazón de aquel leproso estaba roto. Y a lo mejor hay alguien aquí que tenga el corazoncito roto por algo, que se lo hayan roto y esté adolorido, esté triste por esa situación. La historia dice que aquel leproso vino ante Jesús. Pero quiero llevarlos a esa escena. Jesús estaba en un lugar apartado donde había mucha gente. Y entonces imaginemos que unos metros más allá, el leproso estaba observando, quizás sentado allá a lo lejos a Jesús, viendo a Jesús. Se dice que a lo mejor el leproso había escuchado de los milagros que hacía Jesús. Y quizás empieza el leproso a pensar, y bueno, ¿y qué tal si voy y me presento? Pero entonces viene la situación, el problema de la mente, algo que a uno le llama, en la psicología se le llama la rumiación del pensamiento. Uno tiene problemas, como todos los seres humanos tenemos el problema con la rumiación del pensamiento. Ustedes han visto las vacas masticar, ¿no? Y entonces así pasa en nuestro cerebro. Usted empieza a masticar, eso pasa como cuando uno está enamorado de alguien y uno dice, empieza y coge la flor, ¿no? Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Y empieza uno a darle vueltas
Y en la rumiación del pensamiento, dándole usted vueltas a eso, siempre va a llegar al mismo punto. No me quiere. Y empieza uno a frustrarse cuando usted le da rienda suelta al pensamiento. Se dice que usted diariamente tiene alrededor de 900,000 pensamientos diarios. Y se dice que el 90% de los pensamientos son negativos. Son negativos. Y nosotros tenemos problemas con eso. Si está lloviendo, oiga, pero qué llovedera. Si está haciendo sol, oiga, pero qué calor que está haciendo. Somos negativos por todo, somos pesimistas por todo. Que si yo llego a la casa, hoy otra vez lentejas al almuerzo. Nos quejamos. Ahora el leproso está allá sentado, a lo lejos pensando, bueno, y empieza entonces la rumiación del pensamiento, empieza aquel leproso a imaginar a lo mejor, bueno, y si voy, el leproso tenía varios obstáculos. ¿Cuál creen ustedes que era uno de esos obstáculos si iba ante Jesús? A ver, ayúdenme. La gente. La ley decía, sí creo que lo olvidé decir, la ley levítica decía que si era sorprendido entrando a un lugar, a una ciudad, o acercándose a una cantidad de personas sanas, la ley decía que ellos podían tomar piedras y cogerlo y apedrearlo. Eso decía la ley. Entonces él dice, bueno, yo quiero encontrarme con Jesús. Pero si me encuentro con Jesús, mi primer obstáculo van a ser las personas, me van a matar. Y entonces aquí viene el problema que casi todo ser humano llega a decir para sacar la excusa de decir, voy a primero solucionar mis problemas. El leproso pudo haber llegado a pensar y decir, bueno, voy a esperar a ver si a lo mejor ocurre un milagro, me sano y cuando me sane, entonces ahora sí busco a Jesús. Es muy parecido como cuando la persona se le hace el llamado para que le entregue la vida a Jesús y entonces dice, bueno, tengo que arreglar primero mi problema del sábado, tengo que arreglar quizás tengo una cantidad de vicios todavía, tengo que arreglar primero mi situación con mi esposa porque peleo mucho. Cuando arregle eso, cuando pase eso, entonces ahora sí busco a Jesús. Y es el engaño que el enemigo nos ha metido a todos, olvidando lo que dice la Biblia, que debemos buscar primeramente a Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Ahora el leproso dice, bueno, está bien las personas, pero viene otro pensamiento destructivo allí, y ese otro pensamiento es llegar a pensar, ¿y qué tal si llego donde Jesús y Jesús me rechaza? Y entonces, hermanos, a veces nos pasa que cometemos errores como seres humanos. Quizás fallamos ante Dios, alguna falta. Y entonces viene ese pensamiento destructivo y entonces viene ese pensamiento y dice, pero ¿a qué voy a la iglesia? En Colombia dicen, no sé cómo dicen en el de ustedes, hacerle morcillas al diablo. No sé si me entienden la expresión, o sea, ¿a qué voy? La embarré, me alejé de Dios. ¿A qué voy? Mejor me quedo donde estoy y sigo como estoy mejor. Así que el leproso puede llegar a pensar todo eso. Todo ese tipo de pensamiento, las personas me pueden llegar a alejar. Incluso abro un paréntesis aquí para llegar a decir, a veces cuando hay personas nuevas dentro de la iglesia que quieren llegar a conocer a Jesús, a entregarle la vida a Jesús, a veces la gran barrera a veces llega a convertirse entre nosotros mismos.
Al llegar a decir, no, no está preparada, todavía le falta, colocamos una cantidad de requisitos para que la persona pueda ser aceptada. Y nos convertimos como esas personas que presenta la ley levítica, listos para apedrear, en gran obstáculo para esas personas. Pero la historia dice que finalmente el leproso se acercó. Ahora imaginemos, finalmente el leproso dice, y a lo mejor piensa, bueno, a lo final me voy a morir. Tengo un cáncer terminal, una enfermedad terminal, me voy a morir. ¿Qué pierdo? Igual me voy a morir. Así que la historia dice que el leproso viene ante Jesús. Y mientras Jesús está predicando allí en la montaña, la gente observando a Jesús, el leproso viene muy lentamente, con miedo, asustado, con temor, lo que me puede llegar a pasar. Y él se hace en la última banca allá atrásito. Y yo me imaginemos la escena de que él ahí todo tapadito, todo quietico allí, quizás la gente empieza a oler. Y empiezan a olerse, ¿cierto? Que huele a dañado, huele a podrido. No sé si me puedes ayudar con la imagen. No está pasando. Huele a podrido, ¿sí? Y él tiene la oportunidad, ahora que llega ahí, cuando la gente se percata de que el leproso está ahí en medio de ellos, ¿cuál creen ustedes que es la reacción de las personas? Bienvenido, señor leproso, siga, lo estábamos esperando. ¿Qué creen que hace la gente? Ustedes recuerdan cuando llegó el COVID y la gente empezaba a estornudar, ¿no? Se tapaban, ¿cierto? Gritaban, insultaban, peleaban, ¿cierto? Ahora está el leproso y yo lo que imagino cuando la gente se percata que hay un leproso en medio de ellos es que salen corriendo. Y yo me imagino que toda la gente, esa multitud ahora se viene detrás de Jesús. Y Jesús queda ahí frente al leproso. Y está ahí el leproso frente a Jesús. Quizás los discípulos, las personas quizás empiezan a gritarle, ¿qué haces aquí? Eres un maldito por Dios. La ley dice que no puedes estar aquí. Listos con las piedras, listos esperando para que el maestro diera la orden para apedrearlo. Pero él está ahí temeroso. Pero la historia dice que en esto se le acercó el leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, solo si tú quieres, puedes limpiarme. Hermanos, cuando nosotros tenemos un problema, una dificultad, yo sé que a veces le exigimos a Dios cosas en esa situación difícil. Pero yo no sé si nos hemos detenido en un momento a llegar a decirle al Señor, Señor, solo si tú quieres, yo quiero esto, Señor, pero solo si tú quieres, solo si tú lo deseas. A veces, no sé, a veces creemos que podemos engañar a Dios. Y coloco un ejemplo quizás fácil, y usted quizás va para casa a almorzar a la casa, y usted va pasando quizás y empiezan a entrar olores a comida, ¿cierto? Y ve usted un pescado frito con una buena ensalada, con aguacate, ¿cierto? Tomate, unas buenas tortillas quizás. En mi tierra con unos buenos patacones, unos plátanos pisados, algo sabroso. Y entonces usted llega a la casa, quizás con la expectativa a lo mejor que la esposa o la mamá le tenga un almuerzo así. Pero cuando llega la realidad, te sirven el almuerzo, te sirven unas lentejas con arroz y un huevo frito y papa salada.
Y usted ora y le dice, Señor, gracias por este almuerzo. Se ve rico, Dios. ¿Por qué no decirle a Dios la verdad y decirle, yo no quería este almuerzo, Señor? Yo quería comerme un pescado con una buena ensalada, pero me sirvieron fue un arroz con lentejas y unas papas y un huevo. No quería esto, Dios. El leproso viene ante Jesús y le abre el corazón y le dice, mira, Señor, estoy enfermo, pero solo si tú quieres, solo si tú deseas, puedes limpiarme. Y saben, es interesante que en la palabra en griego, el leproso le dice al Señor, vea, Señor, no solo quiero que me limpies esta enfermedad, la lepra. Él le dice, quiero que me limpies el corazón. Es lo que quiero que me limpies. Hoy nosotros somos bombardeados a través de la publicidad de que si usted usa una loción, entonces huele muy rico, ¿cierto? Que si usted usa un tipo de blazer, de traje, entonces se va a ver muy bien. Y entonces la publicidad nos enseña de que usted, para verse bien ante las personas, tiene que vestirse de cierta manera o oler de cierta manera. Y no digo que esté mal, pero poco nosotros luchamos para que internamente podamos oler rico, que para que internamente podamos ser sanos, vernos bien. La historia sigue diciendo que él allí postrado, la gente, los discípulos ante la expectativa, porque la ley decía, como lo mencioné, que si alguien tocaba a una persona enferma también quedaría impuro y se podía contaminar. Pero la historia dice que cuando el leproso se postra ante él, le dice, si quieres puedes limpiarme. En el versículo 3, Jesús extendió la mano, dice la historia, extendió la mano. ¿Y qué pasó? Y lo tocó. Y aparte de eso agrega una coma diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. En otras palabras, el Señor le dice, lo toca, lo limpia, lo purifica, pero aparte de eso, el Señor agrega, quiero sanarte también el corazón. Hay muchos que quizás llegamos a pasar por situaciones difíciles, por momentos bastante complicados, pero al igual que el leproso, esa transformación que este hombre pudo llegar a tener, yo no imagino la felicidad de este hombre, que como lo mencioné antes, no sabemos cuánto tiempo llevaba enfermo, pero después de que este hombre se encuentra con Jesús, le abre el corazón, Dios lo sana, le vuelve la vida, le vuelve la alegría, le vuelve la felicidad a este hombre.